Hola, hola, hola a todos mis queridos amantes del drama turco y de las historias de corazones que laten fuerte. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y listos para sumergirse en un chisme jugoso porque hoy, amigos, hoy tenemos un plato fuerte. Si eres como yo que te has pasado horas y horas viendo series turcas y que vives pegado a las redes sociales esperando el más mínimo rumor sobre tus actores favoritos, entonces este vídeo es para ti. Prepárense para desatar toda la emoción porque vamos a hablar de un tema que ha mantenido a muchos en vilo, un tema que ha generado titulares, especulaciones y hasta debates acalorados en las redes. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, de su silencio, y de sus recientes declaraciones sobre Hande Erçel. Sí, lo que escuchan, el mismísimo Kerem ha hablado. Y créanme amigos, este vídeo viene cargado de información, análisis y por supuesto, mucho drama. Pero antes de que nos lancemos a esta montaña rusa de emociones, quiero recordarles que si les gustan este tipo de contenidos, si quieren estar al día con todo lo que pasa en el mundo de las telenovelas turcas, o simplemente si les gusta el buen chisme, no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones y regalarnos un buen like al vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este tema candente. Hemos visto cómo los rumores y las especulaciones alrededor de la relación entre Kerem y Hande han sido un tema constante en la prensa rosa y en las redes sociales desde que su química en la pantalla nos enamoró a todos. Ya saben, cuando la realidad se mezcla con la ficción, las fronteras se difuminan y el corazón de los fans empieza a palpitar con más fuerza. Después del final de Senkal Kapm, ese furor por la pareja continuó, alimentando una fantasía colectiva que veía en ellos algo más que compañeros de trabajo, una conexión que traspasaba la pantalla. Pero como en toda historia de amor, hubo capítulos de alegría y otros de dolor, y la noticia de su separación cayó como un balde de agua fría para muchos. Desde entonces el silencio ha sido la tónica predominante, un silencio que ha dado pie a teorías de todo tipo, alimentando aún más el misterio que rodea a estos dos astros turcos. Pero ese silencio, por fin, parece haberse roto. Durante semanas hemos visto fragmentos de entrevistas, pequeños extractos de declaraciones de Kerem en diferentes medios, pero nada concreto, nada que nos permitiera entender realmente lo que había pasado, hasta ahora. Y es que, recientemente en una entrevista que ha generado un revuelo total, Kerem finalmente decidió hablar abiertamente sobre su relación con Hande. No se equivoquen amigos, esto no ha sido un simple comentario de pasada, esto ha sido una declaración en toda regla, un acto de valentía que ha puesto fin a un largo periodo de especulaciones. En esta entrevista, Kerem, con una franqueza y sinceridad que lo caracteriza, abordó el tema de su pasada relación con Hande hablando de los momentos buenos y los momentos difíciles, y expresando su perspectiva sobre lo que sucedió. Ahora bien, no crean que esto fue un relato detallado de cada paso que dieron juntos. No, Kerem no se adentró en cada uno de los entresijos de su relación, pero sí nos dejó ver un poco más de su lado humano, de cómo vivió él todo este proceso. Una de las cosas que más me llamó la atención, y que seguramente les interesará a ustedes también, es que Kerem habló con mucho respeto sobre Hande. En ningún momento hubo resentimiento, ni reproches, ni nada que se le pareciera. Al contrario, sus palabras estuvieron cargadas de admiración y de cariño, reconociendo el talento y la belleza de Hande, no solo como actriz, sino también como persona. Esto sin duda ha calmado un poco las aguas entre los fans, muchos de los cuales estaban divididos entre ambos bandos, como si fuera una especie de guerra civil de seguidores. Escuchar a Kerem hablar así de Hande con tanto respeto y cariño, seguramente ha reconciliado a más de uno. Además, Kerem también habló de los desafíos de mantener una relación bajo el ojo público, de la presión mediática y de cómo esto afectó su relación con Hande. Es importante recordar que ambos estaban en el pico de su popularidad durante el tiempo que estuvieron juntos, y cada paso que daban era registrado y analizado por la prensa y por los fans, una presión que sin duda afectó la dinámica de su relación. Kerem hizo hincapié en que es muy difícil mantener la privacidad cuando cada uno de tus movimientos es escudriñado y comentado. Esta reflexión nos permite entender un poco mejor la situación y ver más allá de los titulares sensacionalistas, viendo que al final del día, son personas con sentimientos y emociones como todos nosotros. Pero esto no fue todo, amigos. Kerem también habló de su presente, de sus proyectos profesionales, de sus metas y de cómo está viviendo esta etapa de su vida. Dejó claro que está enfocado en seguir creciendo como actor, que está trabajando en proyectos que lo emocionan y que está feliz con el camino que está tomando.
Este punto es muy importante, ya que durante mucho tiempo, la sombra de su relación con Ande pareció eclipsar un poco sus logros profesionales, y ahora, al escucharlo hablar con tanta determinación sobre su futuro, podemos ver a un Kerem más maduro y seguro de sí mismo. Nos dimos cuenta que a pesar de la atención mediática y del drama que se había creado, Kerem se mantuvo enfocado en su carrera, demostrando que es un actor que está aquí para quedarse, con talento de sobra para seguir conquistando corazones alrededor del mundo. Por supuesto, esta entrevista también generó una nueva ola de reacciones y comentarios en las redes sociales. Muchos fans se mostraron aliviados de escuchar a Kerem hablar abiertamente, otros reafirmaron su apoyo a la pareja, a pesar de que ya no están juntos, y otros tantos, bueno, siguieron especulando y buscando segundas intenciones en cada una de sus palabras. Y es que, como era de esperarse, es muy difícil complacer a todos, pero lo que sí es innegable es que las palabras de Kerem tuvieron un gran impacto y pusieron un alto a tanta especulación innecesaria. La verdad es que en un mundo tan lleno de ruido y de noticias falsas, es refrescante escuchar la voz del propio protagonista, con sus propias palabras, expresando sus sentimientos y su perspectiva sobre los hechos. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo algunas de las cosas que Kerem dijo. Por ejemplo, cuando habló de los buenos momentos que vivió junto a Ande, hizo referencia a lo mucho que se divirtieron juntos en el rodaje de Senkalkapm, de las risas, de las complicidades y del compañerismo que existía entre ellos. Esta parte de la entrevista fue particularmente emotiva, ya que nos hizo recordar lo que todos vimos en pantalla, una química que traspasaba el televisor y que nos hizo creer en un cuento de hadas. Pero como sabemos, no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz, y es importante reconocer que a pesar de los buenos momentos, también hubo desafíos que hicieron que la relación no pudiera prosperar. Otro punto importante de la entrevista fue cuando Kerem habló de la importancia de la amistad y del respeto, incluso después de una ruptura. Esta declaración nos da una lección muy importante, que no necesariamente una relación tiene que terminar en malos términos, que es posible guardar un buen recuerdo y tener una relación de respeto mutuo, incluso si los caminos toman direcciones diferentes. Este mensaje es fundamental, sobre todo en un mundo donde las rupturas suelen ser sinónimo de conflictos y dramas. Kerem nos demostró que es posible ser maduro, civilizado y respetuoso, incluso cuando el corazón ha sufrido una decepción. En relación a Ande, aunque no profundizó mucho en su situación actual, sí dejó entrever que le desea lo mejor en su vida y en su carrera. Esta declaración también es muy significativa, ya que muestra que no hay resentimientos, que Kerem realmente valora a Ande como persona y como actriz, y que quiere verla triunfar. Este es un gesto muy noble, que seguramente muchos admiradores apreciaron y que nos muestra la calidad humana de este actor. No se trata de olvidar el pasado, sino de aprender de él y de seguir adelante con la cabeza en alto. Ahora, amigos, sé que muchos de ustedes estarán pensando, ¿qué pasará ahora? ¿Habrá alguna reconciliación? ¿Volverán a trabajar juntos? Esas son preguntas que solo el tiempo podrá responder, pero por el momento creo que es importante que nos centremos en el presente, en lo que Kerem y Ande nos están mostrando ahora, dos personas que a pesar de los desafíos, siguen adelante con sus vidas, persiguiendo sus sueños y dejando huella en el mundo de la actuación. Es hora de dejar atrás las especulaciones y de apoyar sus carreras individuales, reconociendo su talento y su dedicación al trabajo. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar el impacto que esta entrevista tuvo en los fans. Algunos se mostraron muy felices de ver a Kerem hablar tan abiertamente, otros se emocionaron al escuchar sus palabras de cariño hacia Ande y otros, como ya les dije, siguen buscando la aguja en el pajar, buscando señales de un posible reencuentro. Lo que sí es innegable es que este tema sigue generando mucho interés y debate, lo que demuestra el poder de la conexión que Kerem y Ande lograron crear en la pantalla y cómo su historia personal sigue tocando el corazón de muchos. Esta pareja se convirtió en mucho más que unos personajes de ficción, se convirtieron en un fenómeno cultural, en un símbolo de amor y romance que sigue vivo en la memoria de los fans. En definitiva, esta entrevista de Kerem Bürsin marca un antes y un después en toda esta historia. Es una especie de cierre de un capítulo que ha generado mucha polémica y especulación, y al mismo tiempo, un inicio para una nueva etapa en la vida de ambos actores. Nos muestra a un Kerem más maduro, más reflexivo y más abierto a compartir sus sentimientos, pero también nos recuerda la fragilidad de las relaciones humanas y la importancia de respetar la privacidad y los procesos de cada persona. Y es que al final del día todos somos humanos, con nuestras propias historias, nuestros propios desafíos y nuestros propios corazones.
Y ya para ir cerrando este vídeo, quiero recapitular un poco lo que hemos visto hoy. Hemos explorado el silencio de Kerem Bürsin, su decisión de romper ese silencio y hablar abiertamente sobre su relación con Hande Erçel. Analizamos sus palabras, su respeto hacia Hande, la presión mediática que enfrentaron y cómo, a pesar de todo, Kerem se ha mantenido enfocado en su carrera y en su crecimiento personal. Vimos el impacto que esta entrevista tuvo en las redes sociales y cómo los fans reaccionaron ante sus declaraciones. Y sobre todo, hemos intentado entender un poco mejor esta historia, viendo más allá de los titulares sensacionalistas y recordando que al final del día, ambos son personas con sentimientos y emociones. Es importante que recordemos que las relaciones, tanto en el mundo del espectáculo como en nuestras vidas personales, son complejas y cambiantes. Lo importante es aprender de las experiencias, mantener el respeto y la admiración hacia los demás y seguir adelante con nuestros sueños y metas. Y aunque esta historia de amor no tuvo el final que muchos esperaban, lo importante es que tanto Kerem como Hande sigan brillando con luz propia, conquistando corazones con su talento y dedicación al trabajo. Y como fans debemos apoyar sus carreras individuales, dejando atrás las especulaciones y centrándonos en el presente. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haberse quedado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto, qué les parecieron las declaraciones de Kerem, qué les gustaría ver en el futuro de estos dos talentosos actores. Así que por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos a todos. Y si les gustó este vídeo, si disfrutaron de este chisme, no olviden regalarnos un buen like, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse a este canal si todavía no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, que les aseguro vienen cargados de más chisme, más análisis y más drama turco. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima. Los quiero un montón.